¿Qué tal? Le damos nuevamente la bienvenida a una emisión más de Camino a la Gubernatura. El día de hoy, como siempre y como ya es costumbre, un político diferente que nos muestra su punto de vista sobre los panoramas políticos que sin duda forjarán el futuro del Estado de Puebla en este proceso electoral a vivirse en el próximo 2016. Me acompaña en la conducción, como también ya es una costumbre, Benito Ánimas Arellano, a quien le agradezco el favor de su tiempo el día de hoy. Licenciado, bienvenido. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas tardes. Pues estamos aquí con la imagen de la Virgen de Guadalupe, quien nos permite apreciar, ¿verdad?, el pueblo mágico de Jicotepec y una de las cosas de sus bellezas que tiene, específicamente de algunos monumentos que están dando una trascendencia histórica. Y bueno, aprovechando también en el marco que hoy tendremos una invitada especial, Blanca Alcalá Ruiz, con quien tuvimos la oportunidad de estar en Puebla platicando acerca de muchas cosas interesantes, entre ellas pues su semblanza de niña, de joven, de muchas cosas de ella personalmente y sobre todo de cómo llegó a sus estudios y también cómo se ha desarrollando en la cuestión profesional, en la cuestión política y de muchas aspiraciones que ella nos puede decir esta noche. Sumamos un aspirante más a la lista de entrevistados en este Camino a la Gubernatura y Blanca Alcalá sin duda es una mujer poblana que ha tenido la oportunidad de servir a Puebla en diferentes frentes. Ella levanta también la mano, ella dice: yo también tengo interés en participar en un proceso electoral como gobernadora. Su trayectoria política así lo está indicando, presidenta por Puebla, la primera mujer presidenta en Puebla, actualmente es senadora, sin dejar pasar tantos y tantos cargos que ella misma de viva voz nos va a platicar a través de esta entrevista. El próximo paso para ella sería ser gobernadora del estado, también la primera mujer gobernadora en Puebla, y bueno, este será un proceso interno en el partido que podremos vivir y conocer a través de Camino a la Gubernatura, una mujer que nos platica justamente como lo dices, desde su infancia, cómo es que vivió ciertas carencias que ella misma marca que fueron el motor que impulsó a una mujer aguerrida, una mujer tenaz que por Puebla levanta la mano y dice a través de sus actos que la mujer poblana también tiene valía en todos los aspectos. Ella estará con nosotros hoy, Benito Ánimas. Así es, Beto. Bueno, y sin más preámbulo, nos vamos a ir a esta interesante entrevista que esperamos a los televidentes la vean, la escuchen y hagan su análisis, cómo es el interés que tenemos hacia el público general, que podamos nosotros mostrar el rostro, la semblanza de los políticos en cara a la minigubernatura 2016. Claro que sí, usted será al final de todo esto quien con su voto seleccione quién será su próximo gobernador en este proceso electoral 2016. Como programa y como medio de comunicación le estamos dando a usted toda la información para que usted tenga los argumentos adecuados y emita así su voto después de conocer a todos los participantes que estarán involucrados en este próximo proceso. Vamos a ver este programa, licenciado. Adelante, Beto. ¿Qué tal nuevamente? Le damos la bienvenida a Camino a la Gubernatura, un invitado cada semana con nosotros y con usted también para platicar sobre lo que acontece en el estado de Puebla y el país en su totalidad. El día de hoy nos complace tener como invitada a la senadora de la República por Puebla, Blanca Alcalá, a quien le damos las gracias por este tiempo. Gracias, Beto. Gracias de verdad a ti y a Benito por esta oportunidad de platicar con ustedes y con toda su audiencia, pues sin duda de muchos temas importantes para nuestro estado y por supuesto para el país. Pues bueno, nosotros nos interesa, senadora Blanca Alcalá, pues que la gente también conozca a esta mujer que muchas veces por las ocupaciones que se tiene o por los trabajos perdemos la sintonía de que también una mujer pues es diferente y sobre todo en este país, queridos televidentes, donde la mujer, bueno, ha logrado grandes espacios, pero las mujeres, a pesar de que ellas son la pirámide de nuestras familias, poco se ha invertido en el proyecto de una mujer y esta vez tenemos la oportunidad de querer conocer a la senadora Blanca Alcalá, cómo fue su infancia, cómo fue creciendo, sus mejores momentos,
desde la primaria, secundaria hasta la prepa. ¿Cómo era ella, Blanca Alcalá, con su familia, con sus hermanos? ¿Y cómo era esa gran niña que nació y cómo se fue haciendo adolescente rumbo al éxito? Pues bueno, yo te diría que seguramente formo parte de estas familias de México en donde tienes que ir venciendo todos los días pues los obstáculos y la adversidad que a veces la vida te va señalando. Vengo, como se dice de manera coloquial, de la cultura del esfuerzo, de la perseverancia, de la movilidad. Soy la segunda de una familia de 5 hermanos que tuve digamos, la fortuna de tener una madre que me supo conducir, la desdicha de perder muy niña a mi padre y que eso hizo que, como muchas mujeres mexicanas, mi madre pues se pusiera muy bien las enaguas para sacar adelante a sus 5 hijos. Pertenezco a esta generación de mujeres de México, digamos que de la transición, en donde ya tuvimos oportunidad de ir a la universidad, pero que quizá el primer gran obstáculo que tuvimos que vencer fue precisamente que nos dejaran ir a la universidad y que además nos dejaran incursionar en aquellas carreras profesionales que no necesariamente se etiquetaban como aquellas son las más adecuadas para las mujeres, porque había como 2 facetas, ¿no? Las que en la UDLA, tú recordarás, algunas compañeras decían que era MMS mientras se casaban, ¿sí? Y las otras que decían, bueno, si vas a estudiar tienes que ser o bien para maestra o tienes que ser paramédico, porque va a hacer falta que seas una buena pediatra para tus hijos, etcétera. Y en mi caso, les confieso, al auditorio le confieso, que todavía fue mucho más difícil, porque cuando les comparto que mi madre quedó viuda siendo nosotros muy chicos, pues la verdad es que para ella su primera prioridad era que mis hermanos los varones, era lo que se acostumbraba, pues fueran y estudiaran una carrera universitaria. Y nosotras las mujeres, y siendo además yo prácticamente la mayor, pues si estudiaba una carrera corta, ese era lo que se acostumbraba, era la mejor manera de salir adelante. Y yo he contado muchas veces esta anécdota, que hasta la fecha mi madre me recuerda, en donde ella decidió un buen día, cuando acabé yo la secundaria, que iba a estudiar para secretaria. Y bueno, pues yo le contesté que sí, que por supuesto que iba a ser secretaria, pero de Estado, y se lo cumplí. Entonces, bueno, me obstiné, fue quizá mi primera rebeldía en ir a la preparatoria, en la universidad pública, en la UAP, y después igual, mi segunda rebeldía fue cuando decidí no elegir ninguna de estas carreras que ya contamos, y entonces decidir por relaciones internacionales y dedicarme a la actividad de la política. Regresamos a ese momento de la infancia de Blanca Alcalá. A lo mejor situaciones que por la misma dinámica del trabajo mucha gente no conoce o no hay tiempo de platicar en una entrevista. De pequeña, ¿cuáles eran sus sueños de Blanca Alcalá? ¿A qué le tenía miedo? ¿Y qué quería ser de grande? Bueno, primero creo que mis sueños, y tenía que ver con lo que quería ser de grande, era verme como una mujer ejecutiva, como una mujer exitosa, y que pudiera, con la toma de decisiones que estuvieran a mi alcance, ayudar a mi entorno. Quizá transformar muchas de las cosas que a mí me tocó vivir, ver cómo mi madre pues tenía que no solamente trabajar en el sector público, como fue su destino cuando quedó viuda, sino además pedalearle y complementar el gasto, vendiendo cosas, haciendo que nosotros le ayudáramos, etcétera. Y no porque eso sea malo, en el momento es actual, pero sí yo veía lo difícil que para ella era de repente, pues muchas de estas cosas para salir adelante. Y además ella estuvo vinculada al ámbito del campo, y eso me permitía tener mucha cercanía, mi padre mismo también, quien fue ingeniero agrónomo, pues con todo lo que ocurría en el campo de mi país, con todo lo que se tenía que hacer para que las cosas fueran mejor. Y eso quizá me marcó en lo que implicó mi vocación, y después me permitió que desde mi formación pudiera tener, pues primero, claridad de cuál era la situación, de por qué era importante hacer política y hacer de la política este ejercicio que construye y que transforma, y después más adelante pues llevarlo a la realidad, ¿no? Entonces eso es parte de lo que me ocurre cuando finalmente como niña yo me veía hacia el futuro, cómo me quería ver, y que creo que la vida en ese sentido ha sido generosa porque me lo ha permitido posibilitar. Con esfuerzo sí, como creo que lo hacemos la gran mayoría de las y los mexicanos, pero también con enormes satisfacciones. Creo que México es un país en ese sentido generoso, que nos va abriendo pues espacios de oportunidad
para que uno pueda pues salir, destacar. Y teniendo como única tarjeta de presentación, Benito que me conoce, pues en algún momento los 10 de las calificaciones y por supuesto cuando terminé la carrera, pues el título profesional. México es un país en donde no necesariamente las recomendaciones o los linajes son los que permitían que la gente participara, sino al final del día, pues este esfuerzo fue lo que a mí, y estoy segura que también a muchos mexicanos, pues les ha permitido salir adelante. ¿Cómo eran tus hermanos contigo? ¿Cómo era la familia? ¿Cómo era el rol? Obviamente tú dices que qué difícil era perder a tu papá, afrontar la vida muy diferente por el sentido de tan fuerte que es cuando hacen falta los padres. ¿Cómo afrontan eso ustedes? Pero ¿cómo eran tus hermanos contigo y cómo eras tú en general en tu familia? Pues bueno, les confieso y podrán constatarlo con ellos y con todos los que nos conocieron, que siempre fui muy bien portada, muy bien portada. Y otra vez, esto que la cultura mexicana le pone un ingrediente de mayor peso a las mujeres, pues en mí no fue la excepción. Mi madre al final, al tener que regresar a trabajar, descansó en mí la responsabilidad del cuidado de mis hermanas, sobre todo las más pequeñas, de mis hermanos, y eso pues me hizo asumir desde muy chica, desde muy niña este rol, digamos como de segunda mamá, ¿no? De ayudarlas a hacer las tareas, de aprender a guisar desde muy chica, quizá por eso como buena poblana también me gusta el tema de la cocina, de conocer sus secretos y con el tiempo de conocer su agilidad, ¿no? Entonces, y mis hermanos, pues bueno, mis hermanos en general, digamos que el mayor siempre ha sido muy tranquilo, siempre ha sido un apoyo para mí, un respaldo moralmente hablando. El que me sigue era traviesísimo. Entonces, bueno, hay anécdotas en donde todavía me tocó la época de aprender a jugar a la muñeca y cuando llegan los Reyes Magos y que te traen la muñeca y el juego de té y etcétera. Entonces, pues yo era exageradamente inocente, lo subrayo. Entonces, bueno, pues ya después de que llegaban los reyes y nos traían los regalos, porque pues yo me portaba muy bien, la verdad, siempre sacaba buenas calificaciones, era obediente, etcétera. Entonces, bueno, se me ocurría, decía mi hermano el menor, ¿y qué no vas a bautizar a las muñecas? Y entonces, bueno, pues yo decidía que había que bautizar a las muñecas, ¿no? Y entonces armábamos el bautizo de las muñecas, pero bueno, yo como era buena niña, pues a veces el domingo, aquel peso que nos daban en la época de mi infancia, pues bueno, lo iba acumulando, lo iba metiendo en el cochinito, ¿no? Entonces, pues rompió el cochinito para armar el festejo de mis muñecas, y entonces él era mi compadre, a mi hermano, que era el mayor, muy bien portado, siempre era el sacerdote, sí. Y Martín era el padrino, y entonces el que acababa comiéndose todos los manjares del domingo era mi hermano, que fue tremendo, y los demás, pues bueno, eran más chiquitas, ¿no? Mis hermanas. Y con el paso de los años, igual fue ocurriendo. Y en el caso de mis hermanas, pues ellas son las dos más chicas, les llevamos varios años, y a mí me tocó más bien acompañarlas, conducirlas, protegerlas, y tener una relación, pues, de mucha solidaridad con todos ellos. ¿Hubo tiempo para mascotas? Fíjate que solamente una vez tuve un perrito, que incluso dicen que se quedaba afuera de mi habitación. Yo somos como, de los 5 hijos, 3 nos llevamos 1 año cada uno, y después mis hermanas son como 7 años después de nosotros. Entonces, pues dicen que ese perrito me cuidaba muchísimo y no dejaba que se acercara nadie. Incluso mi padre casi tenía que primero granjearse con el perrito antes de entrar a verlo. Pero fuera de ello, confieso que no. Si bien soy una mujer que recuerda haber tenido una infancia, una niñez, una adolescencia feliz, la verdad es que fue sobre todo ya una adolescencia de enormes responsabilidades, que no hubo tiempo para ir a las fiestas, para hacer cosas distintas, sino bueno, mi vida estaba centrada en la casa, en la escuela y más adelante incluso en la beca. ¿La música, la literatura? Me encanta la literatura y desde muy pequeña me acompañó. Les digo que hay 2 libros que me marcaron y que además tuve que releerlos porque cuando me marcaron no acabé de entenderlos. Uno de ellos era Demian, de Hermann Hesse, que fue el primer libro que leí siendo, no sé, teniendo como 11 años por elección, no por obligación de la escuela, ¿no? Y el otro, sin duda, tuvo que ver con 100 años de soledad. También era muy chica cuando lo leí. La verdad es que en aquel momento no acababa yo de entender a Macondo y al general Buendía,
y con el tiempo pues ya lo disfrutaba. Esos dos libros fueron bien interesantes para mí porque marcaron el gusto por la literatura y por lo enigmático, sin duda el género de la novela, y como eso después, imagínense, Los Miserables de Víctor Hugo, de repente primero fue más que romántico, más como dramático los temas que me acercaba a ellos, y ciertamente con el tiempo los libros se han vuelto pues mi mejor compañía. Como el cine también. El cine me gusta, quizá mucho menos, la música también, pero no son temas... Un autor que, digo, de música, ¿quién? Bueno, de música la verdad es que me gusta mucho la música clásica, me gusta el jazz, y me tocó, digamos, un poco como enamorarme en la época de la música romántica de Enrique Iglesias, y después en la época ya pues de la trova de Serrat, que ya eran grandes para mí, pero que al final del día pues a todos nos pegaban, de Víctor Manuel, de Ana Belén, etcétera, ¿no? Entonces sí me gusta, pero digamos que no es mi principal pasión o mi principal hobby, ¿no? Ya una vez entrando a la vida profesional, bueno, terminando la universidad, ya con el título en la mano, ¿qué hizo Blanca Alcalá? Pues salir a conquistar el mundo. La verdad es que yo terminé la carrera siendo muy chica, iba a cumplir 20 años, por lo mismo de que las presiones en casa o trabajaba y lograba lo que quería, o más bien o lograba lo que quería o había que trabajar y ayudar a mi mamá, pues éramos 5, no era sencillo, ¿no? El momento en el que mi padre muere va acompañado de una serie pues de desajustes que no estaban en la agenda familiar, claro, y que eso pues hizo que mi madre, con el hijo mayor de 11 años y la hija más chica de 1 año, con 5 que sacar adelante, pues no era sencillo, ¿no? Pero bueno, al terminar la carrera, pues yo me quería comer al mundo, y la verdad es que tenía como 3 grandes alternativas que tomar decisiones para saber qué iba a hacer. La primera es que yo deseaba estudiar la maestría, les confieso, yo quería irme al Colegio de México y ahí estudiar la maestría en la UTLA, que fue la universidad donde conseguí la beca y estudié la carrera. Pues muchos de los académicos, de las lecturas, tenían que ver con esta gran institución que estaba en el Distrito Federal. Y aunque me postularon, presenté el examen, pues fui la primera de los 5 hermanos que termina la carrera. Entonces, pues para mí moralmente era muy difícil decirle a mi mamá que pues ya había acabado la licenciatura y que ahora quería seguir estudiando la maestría. Entonces, pues bueno, esa, aunque me postularon y me aceptaron, pues tuve que descartarla, porque mi compromiso con mi madre era pues de poder ayudarla, ¿no? La segunda decisión es que también alguno de mis maestros estaba próximo a irse a trabajar al extranjero. Y entonces, bueno, él me dijo, ¿no te gustaría empezar a incursionar en estas áreas? En este caso, tenían que ver con el Banco Mundial. Y pues imagínense, pero otra vez la encrucijada era, pues sí me voy, pero era, o sea, dejar un poco pues sola a mi madre, ¿no? Y entonces ante esa encrucijada, la tercera decisión era quedarme a trabajar a Puebla. Me dijeron, ahora sí que aunque sea, acepta quedarte a trabajar en la Universidad de las Américas, y era un privilegio, no era fácil que a un alumno recién egresado la universidad le invitara a trabajar. Y a eso le sumábamos otra circunstancia de carácter eminentemente personal. Y es que, bueno, como nunca fui noviera, ya les conté que siempre fui muy bien portada, pues yo me hice novia, bien portada, pero me hice novia cuando cumplí 15 años, ¿no? Entonces, pues me hice novia de mi marido, que hasta la fecha, pues tenemos ya muchos años de casados, un poco alrededor de 30, imagínense. Y pues Eduardo, mi madre nos dijo, se van a casar cuando hayan acabado la carrera, cuando tengan un trabajo y cuando tengan una casa. Y pues resulta que los dos ya habíamos acabado la carrera, los dos de alguna manera ya teníamos trabajo, Eduardo ya había sacado el crédito para comprar una casa, y pues de repente entonces le dijo a mi mamá, pues vengo a pedir a su hija. Entonces pues yo tenía la opción de irme al extranjero o de quedarme en Puebla y en México y de casarme. Y bueno, decidí quedarme en Puebla, en México, casarme como 1 año y medio después de que terminé la carrera. Y entonces, pues, en realidad, mi única tarjeta de presentación, insisto, eran las ganas de comerme al mundo, de poder construir, de poder apoyar. Y los recuerdos de la universidad son muy gratos para mí, pero son de mucha formación. Benito no me dejará mentir, en la UTLA, al ser una universidad privada, casi todos tenían coche, y yo no. Entonces, pues bueno, a mí me tocaba
o bien que me dieran un ride o bien que tomara el camión. Y en ese camión de Puebla a Cholula, la verdad es que era la otra parte de mi enseñanza. Una era en las aulas y otra era fuera de las aulas. Ahí me encontraba señoras que me contaban las historias de su vida, la manera que igual que mi madre buscaban salir adelante. Me encontraba otra vez a campesinos que buscaban cómo salir adelante, que a veces me contaban si la cosecha se les había echado a perder, si venían a sacar el crédito del seguro, de tal suerte de que cuando decidí quedarme en la universidad, el profesor, incluso quien me invitó a dar clases, me dijo que por qué de tiempo parcial, porque cuando me ofreció quedarme en la UDLA, yo le dije que sí, pero que con una condición. Ha de haber dicho, pues imagínate, yo iba a cumplir 20 años, Benito. Entonces me dijo, ¿y por qué de tiempo parcial? Cualquiera diría, ya aquí la voy a hacer muy bien, ¿no? Y la verdad es que mi respuesta, convencida entonces, y hoy creo que fue la mejor decisión que tomé en ese momento en mi vida, fue porque yo le dije que sin duda la universidad era un palacio de cristal, todo era perfecto, pero yo quería salir a poner en práctica lo que habíamos aprendido en la escuela. Y la única manera era salir afuera a trabajar y a tratar de aportar. Y así fue como empecé a involucrarme en el servicio público, desde muy joven, en la actividad político-partidista inclusive, y bueno, la vida en ese sentido creo que ha sido generosa y me ha permitido desde muy diversas trincheras, pues poder aportar. Nunca he sido amiga o conocida de ningún gobernador, ni ninguno de quienes han sido mis jefes inmediatos, pero al final, observando mi trabajo, sabiendo qué es lo que hacía en la parte inmediata anterior, pues me han ofrecido, me han abierto oportunidades que en cada una he querido entregar resultados. Y cada una de ellas, confieso que me ha ido abriendo las siguientes escalas o los siguientes, pues las siguientes responsabilidades. Y en el seno de familia, ya como mamá, como esposa, ¿cómo ha sido Blanca? Pues bueno, ya les conté que mi marido pues fue mi único novio, ha sido el único hombre en mi vida, sin duda ilusionada por lo que esto representa, después de que mi madre pues nos educó en la solidez de los valores, de lo importante que es la familia para salir adelante. Si yo no hubiera tenido ese apoyo de la familia y de sus valores, seguramente pues hubiera sido muy difícil, no solo para mí, sino para todos mis hermanos. Y eso mismo he querido yo transmitírselo a mis hijos. Soy una mujer también muy afortunada en el seno familiar. Tengo 2 hijos maravillosos. Hoy ya ellos, digamos, ya son 2 jóvenes profesionistas que supieron entender el rol de su mamá, de compartir el tiempo y las responsabilidades de lo público con las responsabilidades en casa. Mi madre, cuando salía a trabajar, pues la verdad es que yo veía cómo salía con el Jesús en la boca de dejar a los 5 hijos en la casa. Otro día les contaré las travesuras que al final hacíamos como niños y a veces las lecciones que nos llevamos, ¿no? Entonces, incluso yo recuerdo que mi mamá a veces, cuando mis hermanas y yo decidimos casarnos y ya teníamos hijos, a veces ella decía, pero ¿por qué trabajan si ya están casadas? O un poco como queriendo que no nos faltara lo que ella nos privó cuando ella tuvo que salir a trabajar. Pero ella nos enseñó que la calidez y la calidad de su tiempo nos permitió salir adelante. Y los 5 somos profesionistas. Y bueno, cuando mi esposo y yo, ya en este mundo moderno, en donde un salario no alcanza, si quieres salir adelante, si no te sumas los 2, pues desde siempre lo platicamos y después los chavos lo entendieron. Yo tenía claro que también mis hijos tendrían que ser, digamos, los mejores o entre los mejores, porque también en esta sociedad, si los chicos van bien, yo lo digo mucho en las reuniones de las mujeres, entonces los señores dicen, ay, son mis hijos. Pero si los hijos van mal, entonces dicen, son tus hijos, fuiste mala madre, no los atendiste, etcétera. Entonces siempre lo he tenido muy, muy claro, siempre lo tuve presente. Eso me permitió construir con mis hijos una relación de responsabilidad, de formación muy sólida. He sido una mamá muy exigente, creo que a veces se me ha pasado la mano, pero hoy tengo la fortuna de que ambos son de verdad chavos con valores muy sólidos, profesionistas exitosos y que creo que supieron a mí respaldarme como mamá y yo darles más que cantidad, calidad, pero en esa calidad sin duda también va el rigor que las mujeres mexicanas tenemos en nuestra relación con los hijos. No había pretexto
para que ellos fueran mal en la escuela, o no había pretexto para que ellos no tuvieran que tener a su mamá en las responsabilidades que al final del día como mamá también la escuela nos exige. Salvo, confieso, quizá una de ellas, cuando una vez me pidieron ambos chavos que fuera como las mamás de sus amigos a dar clases de catecismo, y pues bueno, la verdad es que la clase era a las 12 del día, y pues a las 12 del día era muy difícil para mí salirme de la oficina para ir a dar clases de catecismo. Entonces recuerdo que en aquel debate con los chavos, para explicarles, me paré y les dije que quería que fueran a la cocina simplemente y que se lavaran las manos, ¿no? Entonces abrieron, o sea, yo me paré con ellos, abrieron la llave y entonces les dije, bueno, ¿fue fácil o fue difícil lavarte las manos? Dijo, no, mamá, fue muy fácil. Abrí la llave, me lavé las manos, ya la cerré, ya me sequé. Pues eso que tú puedes hacer, eso y algunas otras cosas, les pedí que prendieran la luz y entonces también prendieron la luz y les dije, ¿fue fácil o no fue fácil prender la luz y que tengas luz en las noches cuando ya todo está oscuro? Pues fue muy fácil. Dije, bueno, pues eso que para ustedes es fácil, hay niños que como ustedes no lo pueden hacer. Y entonces lo que su mamá hoy hace es tratar de ver cómo muchos otros niños pueden tener la posibilidad de prender la luz o de abrir la llave y de tener cubiertas sus necesidades básicas. Desde aquel momento la verdad es que los chavos lo entendieron y por el contrario, no solamente se convirtieron en grandes aliados, en muchas de las veces hasta cómplices de los anhelos de su madre para poder ayudar a la gente. Ahí ya estamos hablando de la vida política de Blanca Alcalá, obviamente. ¿Cómo es que se da ese paso a la vida política y por qué elegir al PRI para utilizar esa plataforma y de ahí, bueno, catapultarse a varios puestos que nos gustaría que también nos enumerara? Gracias, Beto. Pues bueno, ya les conté cómo mi vocación de servicio se fue construyendo de la vida de mis propios padres y de mi propia vida a lo largo de mis, digamos, de mis años mozos, ¿no? Y también me quedó claro, mi padre fue funcionario de la Secretaría de Agricultura, mi madre también ahí, de hecho ellos se conocieron ahí y cuando él fallece, después ella vuelve a regresar a la vida pública en ese sentido, en cargo muy modesto en el caso de ella. A ella le tocó aquella época en la que pues no podía ir a la universidad, que era lo que ella estaba casi replicando con sus hijas, ¿no? Se quedó hasta la prepa y tuvo esta parte de los programas públicos en favor de los campesinos, de programas públicos que obedecían a un gobierno, en este caso del PRI, en aquella época en donde se fueron construyendo las grandes instituciones del país, que a mí me tocó estudiar en la universidad, que recuerdo, Benito, aquella cátedra que teníamos de partidos políticos en México y que nos tocó ver por qué y para qué surge el PRI, por qué y para qué surgen otros partidos. Y confieso que documentalmente hablando, el PRI era el partido que más me convencía. Si eso lo sumas con la experiencia de mis padres y si eso lo sumas a que a diferencia de otros partidos, pues no necesitabas ser parte de una casta o tener un apellido rimbombante, sino las ganas de salir adelante, el PRI te abría las puertas. El PRI me abrió las puertas y en ese sentido el PRI se convirtió en el partido no solamente de la movilidad, sino de la posibilidad de ayudar. Por eso participé en el PRI. Soy ya de esta generación que le toca hacer oposición, que como buena académica y con el rigor con el que fui formada en la universidad, ha tenido que admitir los errores del PRI, pero también ha tenido que construir y aportar en la rectificación de esos errores del PRI. Y en ese sentido creo que el PRI sigue siendo una gran institución que da oportunidades para salir adelante, pero sobre todo para ayudar a la gente. Y bueno, así es como me afilio al PRI y como voy haciendo una actividad, digamos, política partidista, buscando siempre, mi madre me ha dicho, con los pies en la tierra, y yo hoy, mi marido y mis hijos, son los encargados de, en más de una vez, de aterrizarme y decirme, a ver, toca tierra, aquí las cosas son distintas. Y creo que eso, esta parte de mamá, de esposa, de hija, que creo que ahí sí las mujeres salimos ganando, pues nos permite que no nos perdamos en ese mundo que puede resultar muy artificial y que por el contrario, que nos demos cuenta de aciertos, pero sobre todo de errores. Y desde
desde ese análisis, pues poder hacer las cosas lo mejor posible. Primer cargo de elección popular. Bueno, el primer cargo de elección popular fue el ser diputada. El primer cargo en la administración fue haber sido directora general del DIF en el estado. Cuando era muy chava, no tenía ni siquiera la edad que… ¿Con qué gobernador, perdón? Con el gobernador Mariano Piña. Insisto, yo no conocía a un solo gobernador, en este caso a doña Patricia, que era la presidenta del DIF, una mujer muy sólida, formada, muy dura como jefa. Venía ella de ser la directora del reclusorio de mujeres, entonces pues imagínense el rigor con el que doña Patricia exigía las cosas. Ellos me conocieron en un evento en donde hice uso de la palabra, primero en una visita domiciliaria en la campaña, y después en aquella época yo era la presidenta de la Asociación de Mujeres Universitarias de Puebla. Y entonces organizamos un gran foro de análisis, de debate, y recuerdo que mis palabras, seguramente dije muchas cosas, como verán, hablar me encanta, hacer más, y recuerdo que en aquella época yo le dije al entonces candidato que las mujeres universitarias de Puebla nos proponíamos ser la conciencia crítica de las actividades del gobierno. Y bueno, pues tenía en aquella época creo que 23 años de edad, o sea, era una escuincla. Y pues bueno, yo creo que él hablé de Gramsci, hablé de muchos otros académicos, ¿no? En fin, que estaban en boga en aquella época. Y al poco tiempo, ya que ellos ganaron la elección, doña Patricia me buscó, me entrevistó. Yo venía de combinar mi trabajo en la universidad, que ya les conté que fue mi primer cargo a los 2 días de haberme graduado, y de estar empezando a hacer trabajo político en la Agrupación Nacional Femenil Revolucionaria, en la agrupación de las mujeres. Entonces, pues bueno, desde ahí habíamos empezado a impulsar muchas cosas, de talleres para las mujeres, de darnos cuenta de su problemática, de los temas de la comunidad. Y ¿cuál sería mi sorpresa? Que me invitó, ella con una enorme experiencia, a que me incorporara al trabajo con ella en el DIF, pero que además que me convirtiera en la directora general. Y bueno, pues esa fue mi primera responsabilidad. La verdad es que fue una gran escuela, no solamente ella, sino el poder ver la problemática en su máxima de expresión de lo que pasaba con los poblanos, ¿no? Imagínense, pues los temas de los menores, de la alimentación, del maltrato hacia los niños, de niños abandonados, de niños con problemas en tu tierra, Benito, allá en Jicotepec, en Huauchinango, que a veces inclusive en aquella época, les estoy hablando de hace un poco más de 30 años, que a veces incluso los niños cuando tenían problemas de alguna enfermedad del labio leporino o de alguna hidrocefalia, etcétera, las familias se avergonzaban de ellos y los escondían. Entonces, bueno, todas esas cosas pues me ayudó a mí a identificarlas, a buscar cómo atenderlas. Por eso les digo que ha sido una enseñanza permanente, ¿no? Permanente. Y bueno, fui directora del DIF con ella durante 2 años, aprendiendo muchas cosas, viendo los temas a veces de la violencia en las comunidades, hacia las mujeres, en fin. Y ese fue mi primer cargo realmente público. Y después me invitaron a ser la subsecretaria de Evaluación y Control en la Contraloría General del Estado. Y bueno, ahí me tocó aprender la otra faceta en la práctica de lo que era la administración pública estatal y municipal. Y otra vez, cosas que había aprendido en la escuela, era distinto verlo en los libros a verlos ya en la práctica, ¿no? Y esas fueron mis primeras responsabilidades y de ahí, pues sí, ha seguido una carrera, digamos, interesante, casi siempre ascendente en las distintas responsabilidades que he tenido. En todas, confieso, que mis hijos dicen que soy una workaholic, porque me meto hasta el fondo a identificar las problemáticas, las instituciones, a conocer a la gente, a los colaboradores, y pues a tratar de siempre dar buenos resultados. Ya les conté que fui una niña de 10, y bueno, trato de que siempre me pongan estrellita en las tareas que estoy realizando. Eres diputada local, obviamente por tu formación académica, por tu formación en administración estatal, te permitía ya a ti tener dos aspectos, ¿no? Lo que era la vida y lo que era la vida social, y el DIF te abre los ojos. ¿Cuáles fueron los mayores logros que tuviste como diputada local y qué te faltó en ese momento por el periodo que es muy corto?
Bueno, como diputada local, tengo la fortuna de que me hicieran presidenta de la Comisión de Hacienda y en ese momento inclusive se hace toda una discusión que tenía que ver con los recursos públicos al alcance de los municipios, la famosa ley para el federalismo hacendario. Entonces, o algunos recordarán la famosa ley Bartlett. Entonces, bueno, como presidenta de la Comisión de Hacienda, como presidenta incluso de la mesa directiva del Congreso, que me tocó varias veces presidirlo, pues nos toca legislarla, primero tener el análisis de qué es lo que estaba ocurriendo. Era inaudito que los municipios más pequeños, los más marginados, en este arreglo que aparentemente era político federal, ya era la época de la alternancia entre el PRI y el PAN, o que se buscaba, sobre todo en el Congreso, se había perdido la mayoría en el Congreso de la Unión. Entonces, pues resulta aquí en Puebla se habían perdido muchos de los municipios cuando yo era diputada, incluyendo por primera vez la capital. Y entonces, bueno, pues en ese análisis me toca debatir, apoyar y como presidente incluso sacar adelante la famosa ley para el federalismo hacendario, que lo que buscaba era darle mayores condiciones de desarrollo y de equidad a los municipios. Y ya después de que en ese momento incluso la ley, dicen por ahí que en los espectaculares y en las 8 columnas de los periódicos, en la tele, pues se había legislado a golpes en el Congreso poblano, ¿no? Hay toda una película de cómo en el caso de los activistas del PAN llegaron, tomaron el Congreso, no nos dejaban entrar a los priistas, después yo era la presidenta y empezaron a romper las bocinas, nos aventaron la mesa, bueno, sí fue toda una hazaña para poderla sacar adelante. Yo, igual que mis compañeros, estábamos convencidos de que en el caso del PRI nos asistía la razón. Era inaudito, Benito, que de repente municipios como Metlaltoyuca o como Huatlatlauca o como Huehuetla tuvieran menos dinero con la ley que ellos querían que lo que habían tenido el año anterior. Entonces, bueno, convencidos de que nos asistía la razón, la sacamos adelante. ¿Y cuál sería mi sorpresa? Que después de haberme involucrado en esa y en otros temas eminentemente hacendarios, que era una de las facetas que yo venía perfeccionando en mi vida profesional, como subsecretaria de la Contraloría o como directora en Economía, pues me invitara el gobernador entonces a ser la secretaria de Finanzas, para poner en práctica justamente esa ley que a mí me había tocado diseñar, construir y aprobar, ¿no? Y bueno, eso me abrió otra faceta, ya como secretaria de Finanzas, efectivamente echando a andar pues muchas de las decisiones de política pública. Finanzas en aquella época y administración era una dependencia totalmente globalizadora, en donde todo lo que sucedía en el Estado tenía que ver con pues las decisiones eminentemente económicas, ¿no? Se da la presidencia de Puebla. ¿Cómo es que se vive, obviamente, el proceso de la candidatura y cuáles son los logros más importantes de esa presidencia? Bueno, primero, sin duda, para mí ha sido un honor haberme convertido en la primera mujer presidenta municipal de Puebla, en un momento en donde además, otra vez, el PRI aparentemente no tenía posibilidades de ganar, hacerlo además en ese contexto, en un contexto económico internacional y nacional difícil, localmente muy complejo de manera política, pero además habían pasado más de 470 años en que los poblanos no le daban oportunidad a una mujer a gobernar su ciudad. Se tardaron un poquito y ya había habido candidatas de otros partidos, poquito, pero bueno, creo que finalmente me dieron oportunidad, efectivamente me convertí en la primera mujer presidenta. Ha sido una experiencia extraordinaria, porque si bien ya había sido secretaria de Estado, ya había sido subsecretaria, delegada, directora, definitivamente el gobierno municipal te da este contacto directo con la gente. Pasas en una jornada desde las cosas que más le preocupan, que puede ser a él y a su familia, que puede ser el alumbrado de su casa, que puede ser otra vez los temas del agua potable en su colonia, hasta los temas más trascendentes, la seguridad, efectivamente, hasta lo que puede ser detonar económicamente a esa ciudad, el empleo, los temas económicos. Tú no los generas, pero tú generas las condiciones. En ese sentido, yo busqué hacer un gobierno que tuviera estos equilibrios,
esta manera de responderle al ciudadano, quienes hemos tenido la fortuna de ser alcaldes, sin duda lo que le interesa a la gente de una colonia es su bache, su luz, su seguridad, pero por otro lado también cómo les generas condiciones y orgullo como municipio y más una ciudad como Puebla, la capital, la cuarta más importante del país, pues para que saliera adelante. Y en ese sentido me siento satisfecha porque logramos ese equilibrio. En aquel momento, en lo grande, se generó el primer realmente plan estratégico del centro histórico y con él de detonar la actividad económica turística en el municipio de Puebla y sus alrededores. Todo el tiempo la gente se quejaba, los empresarios o hasta los poblanos, de que bueno, éramos ciudad patrimonio, pero no se hacía nada. Y no se hacía nada porque faltaba una visión muy clara con cómo construías este modelo, cosa que hicimos y que incluso nos llevó a ganar durante esos 3 años pues muchos premios a nivel nacional y a nivel internacional. Segundo, en los temas tan importantes como la seguridad, pues logré que durante los 3 años de mi administración, y vaya que para mí era importante, porque por ser mujer pensaban que pues o nunca iba a ir a ver a los sectores y a los policías y a los comandantes, y pues no, que al día siguiente de haber tomado el mando de policía, además, el mando de la policía, pues con falda y todo, les pasaba revista, y el municipio se mantuvo como uno de los, de hecho era el segundo municipio más seguro del país. El primero muchas veces ha sido Mérida, pero cuando tú comparas el tamaño y la complejidad de Mérida con Puebla, bueno, Puebla acabamos siendo más galardonados porque tenía, digamos, su chiste el poder ser el municipio más seguro, ¿no? Y por otro lado, además de estos temas del centro histórico, hicimos muchas cosas que para mí eran fundamentales para construir ciudadanía y mejor futuro para las familias, sobre todo para sus hijos. Ya les conté mi historia de niña. A mí me quedaba claro que si algo querías que saliera adelante en las familias, tenía que ver con la educación de los hijos. Como gobernante, no estaba en mis manos las escuelas, pero sí el darle mejor calidad a esas escuelas. Y, por ejemplo, hace un par de días me encontré a la presidenta de una de las fundaciones con las que trabajamos en aquella época, logramos darles herramientas de modernidad, que hoy ya son comunes, pero hace 6 años, el que todos los niños de las escuelas primarias y secundarias de Puebla tuvieran acceso a la computación, a sus aulas de medios, no era común. Y esas partes, por ejemplo, las logramos hacer muchas cosas con la participación de la comunidad, de rescate de espacios públicos, convertimos un basurero en un proyecto realmente importante, como fue el caso de Chapulco. Desde entonces no han vuelto a hacer el gobierno municipal ningún otro parque de rescate de espacios públicos, de programas integrales en donde participa la comunidad en su conjunto. Digamos, como alcalde fue muy satisfactorio poder tener estos equilibrios. Sin duda a mí no me toca juzgar, pero me parece que en un momento de crisis como el que me tocó, logramos primero tener finanzas sanas y segundo, los 3 años de manera persistente hacer obra pública en el municipio. Es aquí donde lo habíamos mencionado, la senadora Blanca Alcalá logra la calificación de la sociedad por la identidad que le dio ella como persona, la identidad como persona, y hacia un momento donde la gente no ve en la senadora Blanca Alcalá una imposición de un partido, sino la ve como parte de ella y que eso le permite tener un triunfo como senadora. ¿Cómo se dio ese paso? Pues sí, la verdad es que ya les conté que tengo prácticamente 3 décadas de estar dedicada a las actividades públicas desde distintas facetas, ¿no? Y a lo largo de esos años me ha permitido pues ir teniendo esta cercanía, insisto, siempre con los pies en la tierra, lo mismo yendo a la escuela, a la Junta de los Padres de Familia, que por supuesto decidiendo las obras en la Sierra o en la Mixteca como secretaria de Finanzas o como subsecretaria de Desarrollo Social, y vas construyendo. Y hasta hoy les confieso que me encanta cuando de repente salgo de gira a alguno de los municipios y se me acerca alguien y me dijo, oiga, yo estuve con usted cuando estaba en la Secretaría de Finanzas, o bien a otra persona que se acerca y me dice, oiga, yo fui el beneficiario del DIF, o yo fui, sí, o cuando usted estuvo diputada, yo estaba. Entonces, pues la gente va conociéndote cómo eres, va sabiendo y te va observando, y eso me permitió que efectivamente en su momento no solamente fuera la mejor posicionada, sino que pudiéramos lograr la candidatura
y después ganar el Senado de la República con la mayor votación hasta este momento que ha tenido un aspirante a ser el senador de la República. Otra vez tuve la fortuna de haber sido la primera mujer senadora electa en la historia de Puebla. En esa época tuvimos más votos que incluso los candidatos a presidentes de todos los partidos políticos, por supuesto más que los diputados federales en cada uno de sus distritos, y yo hoy soy una orgullosa senadora por Puebla, responsable de lo que esto implica, y cada día, aunque a veces las responsabilidades nos obligan a estar en la Ciudad de México, la verdad es que todos los días amanezco pensando en lo que implica mi tierra y lo mucho que me ha dado esta tierra. ¿Cómo ha vivido la senaduría, Blanca Alcalá? Ha sido una etapa también de enorme aprendizaje. Me ha tocado una legislatura histórica. Dicen que prácticamente la 62 legislatura que concluyó hace unos días, estamos ya hoy arrancando la 63 por el cambio de Cámara de Diputados, pues se erige como la que refundó institucionalmente hablando este país. Había leyes, Beto, que tenían 4 décadas de no haber sido tocadas, y México y el mundo había cambiado, tan solo en el tema de telecomunicaciones o en el tema laboral, por decirles algunos de ellos, que son los que más impactan en toda esta transformación, y qué decir, por supuesto, de los temas de la reforma energética, que más allá de todo lo que se dijo, hoy afortunadamente volvemos a ejemplos del día a día, pues hasta la luz está siendo con menores precios, en los hogares se siente menos, pero en las empresas se siente más, y eso repercute en las oportunidades de empleo y en la competitividad, en cómo podemos realmente vernos en relación con los otros países, porque no todos en el mundo cambiaban y nosotros al final del día no podíamos permanecer inmóviles. Sí me ha tocado esta legislatura histórica, definitivamente, y creo que en ese sentido ha sido muy aleccionador y para mí muy importante, pues poder estar en el tema del debate, estar trabajando en las comisiones y por supuesto ver que tarde o temprano cada una de esas decisiones, cada una de esas leyes, pues se van a traducir en favor del país y por supuesto en un estado tan importante, porque es indudable que Puebla tiene un lugar estratégico en el concierto nacional. Finalmente, bueno, estas 11 reformas se tenían que hacer obligadamente porque el país no aguantaba más allá ya de estas complicidades de que el país está en un estado mediocre, porque más allá de que si querían o no les convenía, y esto ha transitado en que hay muchos grupos inconformes, claro. No tanto porque le perjudique al pueblo, sino los intereses que están dando ahí. Y es histórica, como lo dice usted, senadora, porque esta es la parte medular que el país va a caminar y transitar las próximas generaciones. Eso estamos muy seguros de la responsabilidad que tienen ustedes como senadores, porque es lo que al final la gente, los mexicanos les va a agradecer. Y bueno, en estas reformas hemos visto muy puntualmente que cada uno de los que participan le dan vida por su talento, cómo imprimen. ¿Usted a qué comisiones representa y qué frutos lleva? Y además, una más, usted acaba de ser nombrada hace 2 o 3 meses del Parlamento, que nos da también gusto a los poblanos, hay que decirlo, porque independientemente que sea del PRI, del PAN, del PRD, como mujer y como se ha desarrollado, a veces merece decirle qué bueno, ¿no?, que una mujer tenga también esa trayectoria. Sí, la verdad es que bueno, a mí me ha tocado participar en 4 comisiones muy importantes, en la Comisión de Hacienda, en la Comisión de Desarrollo Social, en la Comisión del Distrito Federal y presido la Comisión de Cultura. Obviamente se imaginarán que en la Comisión de Hacienda pues nos ha tocado tener que dirimir todo lo polémico que implica no solamente la reforma hacendaria, sino una parte de la reforma energética, porque atravesaba pues temas eminentemente económicos. Y creo que ahí el tiempo irá madurando la importancia de las decisiones tomadas. No sencillas, sin duda. De hecho, desde que tuve la oportunidad de ser secretaria de Finanzas, sabía que era el área más neurálgica, pero al final del día más estratégica en un país o en un estado. En la Secretaría de Desarrollo Social, digamos, se ha ido viendo todos los temas, me ha tocado acompañar pues acciones tan importantes como la Cruzada contra el Hambre y este rediseño de la política social en el país, porque ante la urgencia de las condiciones en las que viven muchos mexicanos, pues había que evitar
no solamente que se siguiera pauperizando la población, sino cómo revertíamos pues aquellas condiciones de la población en pobreza extrema, ¿no? Entonces es una de las facetas que también pues forman parte de mi propio expertise profesional y ahí he estado trabajando. En la Comisión del Distrito Federal me tocó desempeñarme como secretaria de esta comisión y sobre todo posibilitar la reforma política del DF, que también es histórica, hoy está en manos de la Cámara de Diputados como colegisladora, pero que en el caso del Senado hicimos un compromiso y decidimos dotar a los ciudadanos del Distrito Federal de nuevas herramientas para que como ciudadanos activos pudieran ejercer a plenitud los derechos, como lo hacemos en Puebla, sus poderes y muchas veces el propio ciudadano. Y bueno, y tengo una comisión por demás interesante, que es la Comisión de Cultura, presido esta comisión, que está vinculada no solamente con el orgullo de Puebla, con lo que implica Puebla como patrimonio de la humanidad y en su caso, en su momento yo como presidenta de estas organizaciones de Ciudades Patrimonio, sino sobre todo por el orgullo que representa México y su cultura, por nuestra identidad, por la derrama económica que también las manifestaciones culturales representan. En la Xochipetzila no solamente es bonita por sus bailes, sino por todo lo que alrededor de ellos se genera, por ejemplo, o los voladores de Papantla, en nuestro estado vecino de Cuetzalan, o en el caso de Veracruz, y en este caso los voladores de ahí de Cuetzalan, que además con orgullo sé que hace poco incluso fueron mujeres voladoras las que estuvieron fuera de México, ¿no? Y hay escuelas. Así es. Entonces, bueno, todo esto, la verdad yo sí creo que parte del éxito de México como país está en nuestra cultura, porque a veces cuando hablamos de seguridad pareciera que solamente estamos pensando en los efectos y se nos olvidan las causas, y yo estoy convencida que muchas de las causas tienen como realmente el punto neurálgico, el corazón de este país en su cultura. Hoy estoy muy contenta de esta iniciativa del presidente Peña para incluso elevarla de rango y convertir una gran secretaría, pero además políticas culturales mucho más amplias que hagan posible el derecho a la cultura como una realidad. Eso en el ámbito nacional. Y en el ámbito internacional, como bien dices, Benito, pues participo en el Parlamento Latinoamericano, en algunos bilaterales de México y la Unión Europea, y en el caso del Parlamento Latinoamericano, Parlatino, pues mi trabajo me permitió competir por la presidencia y convertirme en la segunda mujer que en la historia de este organismo internacional, el más antiguo en la región, pues se convirtiera en su presidenta. Platíquenos, con toda esta experiencia, ahora como senadora también, ¿qué panorama tiene usted del país? ¿Qué diagnóstico nos puede dar de la situación en general, economía, seguridad, política, que el país en este momento vive? Pues mira, creo que hoy más que nunca debemos de ser sumamente objetivos y sensatos. Y en esa objetividad y en esa sensatez, yo les diría que el mundo es eso, hoy es global. Y no hay país que esté ausente de lo que ocurre en el resto de los países del mundo. De tal suerte que muchas de las cosas que ocurren, pues son resultado de lo que está ocurriendo en otras partes del mundo y a los que México, quizá las buenas noticias en esta objetividad y sensatez es que nos ha agarrado mejor parados que lo que había ocurrido en épocas pasadas. Este tema de la caída de los precios del petróleo, en el pasado México realmente todo lo que se gastaba en los recursos públicos, en las escuelas, en los hospitales, venía del precio del petróleo. Y hoy afortunadamente esas inversiones continúan a pesar de que se cayó el precio del petróleo. Eso habla de que se están haciendo las cosas bien. Segundo, pues tampoco, hacía años que la economía de los Estados Unidos venía teniendo crisis realmente recurrentes y ahora ha salido aparentemente de este proceso de crisis, pero eso hace que su moneda esté más fuerte. Y entonces imagínense lo que para nosotros nos representa el que su moneda esté apreciada y nuestra moneda no es que esté devaluada, pero que la otra vale más y que a pesar de eso, México ahora está logrando tener un crecimiento importante en sus manufacturas y eso implica empleo, se está creciendo las cifras del empleo y bueno, todas estas cosas yo lo que les diría es que vamos en el rumbo correcto,
no estamos satisfechos. Yo como mexicana y menos como legisladora estoy satisfecha. Me encantaría que estas 11 reformas estructurales se vieran mucho más rápido sus frutos, sus beneficios. En algunos creo que ya se empieza a notar y en otros hay mucho que profundizar. ¿Qué nos falta por hacer? Pues nos falta, primero, ser mucho más estrictos en temas que nos duelen y que nos lastiman. La corrupción, la impunidad, hay que decirlo en todas sus letras. Nos falta meterle más rigor a estos temas, sin duda. Pero también, y eso lo he aprendido, les confieso, de lo que muchas veces la gente del extranjero me dice, nos observa, y que es que los mexicanos no las creyamos. O sea, que podamos creernos que somos importantes, que lo estamos haciendo bien, que nos echemos la mano y que efectivamente nadie nos va a vencer. Algún personaje muy importante en la vida del mundo alguna vez me dijo, la verdad, y me estoy refiriendo, seré indiscreta en este caso, a Felipe González, al expresidente de España. Dijo, la verdad, senadora, nosotros venimos a México, vemos lo que están haciendo, nos sorprende lo que están haciendo, lo vemos muy bien, pero nos sorprende mucho más que los que lejos de echarse porras se echan tierra, sean los mexicanos. Entonces, bueno, esas son de las cosas que he aprendido. Y creo que en ese tenor, y con esto concluiría, sí le falta que los mexicanos podamos tener mayor fuerza en la creencia de que estamos haciendo las cosas bien y aprendamos también a darnos mucho más la mano para salir adelante. Su diagnóstico del estado de Puebla. Pues mira, el estado de Puebla es un gran estado. Ha tenido un crecimiento importante en su infraestructura en los últimos años. Creo que esto es importante. Veo con preocupación el incremento de la desigualdad social, sobre todo en numerosas poblaciones, tanto en las zonas urbanas como en las zonas rurales, abandonadas en las políticas públicas que deberían de atenderse y que creo que ahí se le tiene que poner un mayor rigor. Esta desigualdad, estas brechas que existen en el Estado, creo que nos tienen que llamar la atención y que tendríamos que buscar otra vez políticas públicas que equilibren la infraestructura y el crecimiento y la generación del empleo y por otro lado que permitan no dejar rezagados a muchos sectores, sobre todo en un estado con una población tan dispersa, en donde lo mismo tenemos grupos importantes de población indígenas, mujeres que otra vez 7 de cada 10 siguen siendo analfabetas, niños que aún no tienen asegurado no solamente su ingreso, sino la permanencia y el aprovechamiento en las instituciones de educación primaria, o bien cómo resolvamos el tema de la mortalidad materno-infantil. ¿Qué te diría? Me encanta ver una zona tan industrial y tan económicamente competitiva como Angelópolis, pero me angustia pensar que aún en la Sierra Norte hay comunidades en donde la atención médica sigue siendo no solamente muy mala, sino a veces hasta ausente. Y bueno, ya se viene un proceso interesante de la mini gubernatura que le llaman. La pregunta es, ¿le interesa participar? ¿Cómo ve la llegada del nuevo presidente del PRI nacional? ¿Y cómo ve a los aspirantes? Y también algo así como que puede ser extraño, ¿qué pasó en esos momentos de que de repente varios aspirantes se juntan y de repente la gente dice, oye, no está ni la senadora Blanca Alcalá, ni el exdiputado federal Enrique Dojre? ¿Qué pasa ahí? Bueno, primero lo que yo te diría es que estoy muy contenta con la llegada del nuevo presidente del partido, un hombre experimentado, un hombre que ha tenido muy diversas responsabilidades y estoy segura que en el caso de Manlio Fabio Beltrones, la experiencia, el oficio y la prudencia permitirá volver a reorganizar un partido adecuado de cara a los retos que el 2016 o el 17 y el 18 le tienen adelante para todos los partidos políticos, incluyendo el mío, sobre todo cuando hoy la legislación de la que yo fui partícipe, pues permite la entrada de otros jugadores. Entonces, en ese sentido, estoy muy contenta y seré un soldado de mi partido para hacer la tarea que me encomienden. Hace muchos años me tocó, literal, saber cómo se tenía que colgar una lona y hoy, la verdad es que si mi partido nos pide que volvamos a hacer esas cosas, la haremos, porque me parece que el oficio y la humildad es algo que en el PRI tenemos que volver
a poder atesorar, a poder realmente sentirlo y sentir lo que implica esta convicción. Después, bueno, en el caso de Puebla, yo estoy convencida que el PRI, cuando se une, definitivamente el PRI logra salir adelante. Por el contrario, cuando en el PRI hay división, hay encono, no hay esta estrategia realmente de sumar esfuerzos, ese fue el origen del PRI, la diversidad. Y si en esa diversidad se logra construir la unidad, sin duda las cosas no salen muy bien. Cuando no sucede, cuando hay exclusión, cuando hay arrogancia, cuando alguien que cree que trae todo consigo, pues definitivamente las cosas no salen. Yo confío que después de los golpes que hemos tenido en el PRI, que nos llevó a perder el gobierno del Estado, en algunos momentos presidencias municipales, pues todos en general hayamos aprendido la lección y con humildad pensemos que somos pues una parte de un gran rompecabezas en donde siempre debe tener claridad que lo importante son los ciudadanos, la estrategia de cómo salir adelante. Y por supuesto que en esa estrategia me encantará pues poder tener la posibilidad de aportarle a mi partido y a mi estado pues lo que esté a mi alcance. Su opinión de los aspirantes que han levantado la mano dentro del PRI, obviamente, se suenan varios, una decena por lo menos. Wow. Su opinión Me quedé entonces corta. Se quedó corta. Bueno, le estamos informando. Me pasan la lista. Le pasamos la lista, claro que sí. Obviamente se menciona el nombre de Blanca Alcalá. Bueno, ya ese es un respiro. Es un respiro. Su opinión de ellos y también su opinión del caso de Tony Gali, que es el único que se suena como aspirante a la candidatura a la gubernatura por el Partido Acción Nacional. Bueno, más bien lo que yo te diría es que el que sean más de una decena, que al rato me dices quiénes son, claro, por si alguno no lo tenía registrado, es que habla de que en el PRI hay una gran fortaleza de cuadros que han tenido mucha experiencia y que seguramente podrían tener la posibilidad de participar. Creo que eso es muy bueno. El gran desafío es cómo dentro de esa decena o docena, en fin, o los que se acumulen por la semana, definitivamente haya esta posibilidad de poder construir no una figura, sino un proyecto. Y un proyecto que para mi gusto tiene que construirse para el corto, mediano y largo plazo. Es la única manera en la que se ve con seriedad un proyecto para Puebla. O sea, yo creo que los priistas no estamos pensando solamente qué pasa en el 16, sino estamos pensando qué pasa para Puebla, Estado, en los próximos 25 años. Y ese es el proyecto que hay que construir. Esa es la claridad en la que tenemos que ver. Y en ese sentido, insisto, a mí me encantará poder aportar mi granito de arena. Si me toca a mí tener la fortuna de encabezar el proyecto, pues será un enorme privilegio. Si me toca a mí poderle aportar para que alguien más lo haga, será también una enorme responsabilidad. Y en el caso de los otros partidos, pues bueno, qué pena que solamente todo se centre en una figura, pero es un asunto de los otros partidos. Creo que en el PRI, hoy más que nunca, necesitamos reforzar lo que implica una estrategia sólida de cara a los ciudadanos, que al final del día son quienes tendrán la última palabra. Pues bueno, Beto, yo creo que ha sido muy sustanciosa esta entrevista con la senadora Blanca Alcalá Ruiz. Y bueno, a mí me gustaría que ella nos diera un mensaje a la Sierra Norte y en general invitarlos, ella precisamente, a esa grandeza de su sueño que es Puebla. Gracias, Benito. Gracias, Beto, también a ambos por esta oportunidad. La verdad es que hay muchos recuerdos muy gratos para mí de la Sierra Norte de Puebla. Fueron las primeras giras ya como directora del DIF, las realicé precisamente a su tierra, a toda esta región desde Metlaltoyuca, desde la mesa, como le dicen ustedes, hasta por supuesto acabar una noche en un parque ahí en Huauchinango, obviamente pasando por lo que implicaba Venustiano Carranza y su zona petrolera, el Ejico y siempre darse su lugar en relación con Huauchinango. Y lo que he aprendido de todos ustedes, de los serranos, es de verdad su trabajo, cómo vencen la adversidad, cómo salen adelante aún en épocas en donde o se cae la producción del café, o tienen mayores problemas con la seguridad, o el ganado en un momento dado tiene problemas, y creo que ese es un fiel reflejo de lo que somos los poblanos, gente de lucha, gente de trabajo,
y como ustedes decían también gente de valores. Mi reconocimiento de verdad a todos ustedes y mi interés a que la vida el día de mañana me dé la oportunidad de seguir caminando a su lado. Pues, senadora, muchísimas gracias por este tiempo que dedica dentro de sus múltiples ocupaciones. Nosotros, de verdad, más que complacidos. Esta será la primera, esperemos, de muchas entrevistas más con usted desde la trinchera que la podamos encontrar. Muchas gracias, de verdad a ambos, espero que les haya resultado interesante. Hay mil cosas que platicar, la verdad es que la imaginación y los recuerdos, los gratos recuerdos, también a veces los difíciles, se vienen a la mente cuando ustedes me hacen preguntas como estas. Estoy con dos señores que seguramente, por eso no hablamos de comida, pero vaya que es deliciosa, desde los cacahuates de la sierra, que ahora con el chiltepín le han dado un nuevo sabor, hasta por supuesto el blueberry, que también acabó siendo sumamente interesante, y muchas otras cosas más que forman parte del orgullo de la sierra. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Esto fue Camino a la Gubernatura. La invitada del día de hoy, la senadora de la República, Blanca Alcalá Ruiz. Nosotros nos vemos la próxima semana a través de la misma señal, ya lo sabe, de Canal 3.